Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un sistema que es una base de datos distribuida, SQL, y se llama CockroachDB. Pues bueno, nuestro equipo está conformado por mí, Armando, mi compañero Diego y Jacqueline. Y sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, pues es importante pues dar una pequeña introducción a este sistema y explicar un poquito de dónde surge o cuáles son sus motivaciones. Pues bueno, primero que nada, pues CockroachDB. Bueno, pues sabemos que en la actualidad pues hay empresas globales que tienen muchísimos usuarios alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Google, etcétera. Y pues bueno, algunas de estas empresas necesitan controlar la ubicación de sus datos. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene usuarios en Europa, pues es conveniente que estos datos se encuentren en Europa y así sucesivamente. Por otro lado, pues como mencionamos, estas empresas tienen millones de usuarios y por lo tanto, pues es necesario que sus sistemas sean escalables. Principalmente, bueno, que sus bases de datos sean escalables, o sea, que puedan ser utilizadas por muchísimos usuarios sin ningún problema. Por otro lado, pues también tenemos que, pues estos datos deben de tener cierta consistencia, ¿no? Queremos que pues los datos que se guardan sean, bueno, esto se lleva a cabo de forma correcta. Entonces, por eso hay transacciones, ¿no? Este tipo de sistemas pues se enfocan a transacciones. Por otro lado, pues también debe de haber alta disponibilidad, es decir, que el sistema se encuentre pues siempre, digamos, pues listo para responder a cualquier consulta. Y también necesitamos que, como ya lo habíamos dicho, que haya consistencia fuerte de los datos. Esto quiere decir que pues los datos que se encuentren replicados en distintos nodos, pues tengan el valor correcto, que no haya inconsistencias. Y finalmente, pues queremos que este sistema que nosotros estamos imaginándonos tenga, bueno, sea resiliente a desastres. Por ejemplo, si tenemos un data center, no sé, en Ciudad de México y hay un temblor y se cae este data center, pues queremos tener, digamos que un respaldo en otra parte del mundo para que pues el sistema como tal no deje de funcionar. Y pues bueno, esto pues, hace alusión al nombre de la base de datos que nosotros estamos proponiendo, que se llama Cockroach, que es cucaracha en inglés. Y pues sabemos que las cucarachas resisten a desastres. Por eso es digamos, la motivación de este nombre, ¿no? Y pues bueno, ahora que sabemos qué es lo que queremos tener con este sistema, pues vamos a pasar a un caso de estudio que nos va a dar la motivación para el por qué surgió CockroachDB. Y bueno, primero, pues supongamos que tenemos una compañía grande con usuarios que están en Europa y Australia, ¿no? Principalmente. También tenemos pues una base de usuarios que está creciendo en Estados Unidos y queremos cumplir con una ley de normatividad bueno, de protección de datos de la Unión Europea que se llama GDPR. Entonces, esto quiere decir que pues los datos de nuestros usuarios que están en Europa, pues tienen que estar en Europa, no pueden salir no pueden estar en otros continentes, digamos en Asia o África. Por otro lado, pues también queremos que los datos estén cercanos a los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo soy un usuario en México, pues me va a convenir que los datos, bueno, a la empresa le va a convenir que guarde los datos en un servidor que tengan en México y no en uno en Europa, por ejemplo, porque pues va a ser mucho más rápido, va a haber muchas menos latencias cuando se hagan las consultas de los datos. Por otro lado, pues también queremos que haya alta disponibilidad, es decir, que el sistema pues siempre esté disponible para responder consultas y que sea tolerante a fallos, como ya mencionamos, ¿no? Por otro lado, pues también sería bueno que tuviera soporte de SQL porque pues es una interfaz que ya todos conocemos y es sencilla de utilizar para manipular datos. Bueno, pues ahora considerando estos, pues decirlo, por decirlo así, requerimientos, tenemos que, pues CockroachDB apunta a cumplir con ellos, ¿no? ¿Y cómo es que lo logra? Pues primero, hablando sobre la tolerancia a fallos y alta disponibilidad, eh, pues tenemos que habrá 3 réplicas por lo menos para cada partición de la base de datos. Pues esto va a ayudar a que podamos ser tolerantes a fallas
y además haya alta disponibilidad en consecuencia. Vamos a explicar un poquito más de cómo es que se logra esto más adelante. Después, em, pues también estas réplicas pues van a estar dispersas en diferentes zonas para que así pues nuestro sistema, digamos que si falla una zona, pues tenga las otras dos zonas como respaldo, ¿no? Y por último, pues tenemos también mecanismos de recuperación automática, es decir, si falla alguna réplica, por así decirlo, pues podremos nosotros seguir trabajando y recuperar los datos que probablemente se pudieron haber perdido en esa réplica. Por otro lado, pues habrá algo que se llama particionamiento geodistribuido y colocación de réplicas. Pues bueno, el particionamiento geodistribuido se refiere a que nosotros vamos a particionar, digamos que si tenemos nodos como se muestran en la imagen a lo largo del mundo, pues nosotros podemos particionar los datos y colocarlos en diferentes servidores a lo largo del mundo según nos convenga. Como ya dijimos, pues podemos tener usuarios en Europa que quieran que sus datos estén cerca y pues otras situaciones que vamos a mencionar más adelante. Y bueno, esto permite también que pues nuestra base de datos sea escalable horizontalmente. Que sea escalable horizontalmente quiere decir que nosotros podemos aumentar o mejorar su capacidad al agregar más nodos en lugar de mejorar los nodos que ya tenemos. Por ejemplo, si tenemos un nodo, digamos, no sé, un procesador X, memoria X, este, si nosotros le mejoramos ese procesador y le mejoramos esa memoria, pues eso se llama escalar verticalmente. Pero escalar horizontalmente es que nosotros podemos agregar a un clúster más nodos en lugar de pues ya mejorar los que existen. Pues también tenemos heurísticas para la colocación de datos y esto pues va aunado a lo que ya estábamos mencionando, que si tenemos un usuario en X ciudad, pues queremos que los datos que se le sirven a ese usuario estén lo más cercanos posibles, ¿no? Este tipo de heurísticas pues apuntan a, eh, digamos que atacar ese problema. Después pues también tenemos, aparte de estas heurísticas que son como un mecanismo automático, tenemos control manual de particiones y ubicación de réplicas. Esto también es una posibilidad en este sistema. Por otro lado, pues también tenemos transacciones de alto rendimiento. Esto nos ayuda pues a mantener también, digamos que una coherencia, una consistencia más bien de datos en la base de datos utilizando pues SQL, ¿no? Pues tenemos transacciones, si nosotros tenemos datos distribuidos a lo largo de diferentes nodos, pues es algo complicado hacer una transacción porque tenemos que coordinar todos estos nodos que están dispersos a lo largo del mundo, ¿no? Posiblemente. Entonces, CockroachDB resuelve este problema de una forma muy ingeniosa y pues nos proporciona algo que se llama aislamiento serializable, que es como, pues digamos que las propiedades de una transacción son ACID, ¿no? Entonces, esto de aislamiento serializable, pues es un nivel, cierto nivel de consistencia, por decirlo de una forma, para una transacción. Y bueno, esto dice que es sin hardware especializado, porque, por ejemplo, hay una base de datos que también vamos a mencionar más adelante que se llama Spanner de Google, que es prácticamente igual una base de datos distribuida SQL como esta, pero ellos utilizan hardware especializado para, pues digamos que utilizan un servicio de tiempo que se llama True Time y ese es el que permite hacer la serialización de los eventos en una transacción. Pero pues aquí podemos utilizar esta base, esos solo están presentes pues en el cloud de Google, pero nosotros podemos utilizar CockroachDB en cualquier servidor sin necesidad de ningún hardware en especial. Y pues bueno, también tenemos soporte de SQL, ¿no? Como ya habíamos mencionado, que es muy importante para los usuarios. Bueno, ahora vamos a presentar una visión general del sistema. Primero, pues vamos a hablar sobre la arquitectura. El primer punto es que esta arquitectura es shared nothing, y esto quiere decir que cada nodo tiene, digamos que eh, su propia unidad de procesamiento y su propio almacenamiento, ¿no? Eh, y estos nodos quieren decir que, bueno, cada nodo puede realizar pues toda la manipulación y procesamiento de datos por sí solo. Es decir, no necesita, digamos que comparándolo con otra arquitectura donde comparten, digamos, un disco, pues tendríamos dos nodos que tienen dos unidades de procesamiento diferentes
pero comparten un mismo almacenamiento. Eso sería como comparándolo con otro tipo de arquitectura. Y pues esto nos permite que cada nodo sea como independiente. Entonces, pues cada nodo puede realizar, como les dije, procesamiento y almacenamiento de datos por sí solo. O sea, como que va, va a haber datos que le pertenezcan a este nodo y los va a poder manipular por sí solo. Luego tenemos pues un número arbitrario de nodos. Como les dije, podemos escalar horizontalmente un clúster de CockroachDB y podemos agregarle el número de nodos que nosotros queramos. Después los clientes pueden conectarse a cualquier nodo, o sea, no va a haber un nodo centralizado, un nodo que centralice la comunicación. Y pues obviamente esto es parte de lo que hace a CockroachDB escalable, que nosotros pues podemos, no va a estar la carga concentrada en un solo nodo. Y bueno, después algo que es muy importante es que cada nodo, eh, bueno, ya mencionamos ahorita como que la arquitectura general, hablando de todos los nodos, pero cada nodo tiene una arquitectura en capas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, tenemos cinco capas. Eh, pues vamos a empezar desde arriba hasta abajo. Primero, la capa más, digamos, externa, la primera capa, es la capa de SQL. Esto es como, digamos, el frontend. Pues esta capa se compone de un parser, de un optimizador y un motor de ejecución de SQL. Y bueno, digamos que nosotros le damos a esta capa una sentencia SQL y esta capa va a transformar esta sentencia SQL a operaciones de bajo nivel. ¿A qué me refiero con operaciones de bajo nivel? Pues a operaciones a un almacenamiento llave-valor. Un almacenamiento llave-valor podemos considerarlo como un hash map, una hash table, y pues esto es lo que vamos a transformar una sentencia SQL a operaciones de bajo nivel en un hash map, por decirlo de una forma, ¿no? Bueno, después, la siguiente capa es la transaccional y esta se encarga de que los cambios que involucran varios pares llave-valor, es decir, si nosotros queremos realizar varios cambios en este almacenamiento llave-valor de una sola vez, o sea, queremos que sean atómicos, pues esto es de lo que se va a encargar esta capa, ¿no? De que, pues de que estos cambios, estos como conjuntos de cambios individuales, se lleven a cabo de forma atómica. Eh, Después tenemos la capa de distribución que se va a encargar, bueno, va a presentar una abstracción como si fuera una llave, un almacenamiento llave-valor monolítico, gigante, y va a estar ordenado por llave, ¿no? Entonces, va a presentar esta abstracción, pero digamos que esta capa se va a encargar de que si bien nosotros presentamos esta abstracción monolítica del almacenamiento llave-valor, pues esta capa se va a encargar de que esté distribuida a lo largo de todos los nodos, ¿no? Eh, Va a dar esa ilusión de que está solamente en un solo nodo, pero pues no, la realidad es que va a estar distribuida y esto es de lo que se va a encargar esta capa. Em, de lo que se va a encargar también, pues es de particionar los datos, o bueno, particionar todo nuestro espacio de llaves en rangos, ¿no? Esto va a ser como, em, pues va a particionar el espacio de llaves en rangos que van a ser de 64 megabytes a lo mucho, y pues estos rangos se pueden ir, o bien, si crecen demasiado, que se pasan de los 64 megabytes, pues se pueden dividir en dos rangos diferentes. O bien, si están muy chiquitos, pues se pueden juntar. Esto es algo, bueno, de hecho, me parece que usa una estructura que probablemente ustedes ya hayan escuchado, que se llama Red Black Tree, que es pues es un árbol de búsqueda autobalanceado. Y pues bueno, esto es una similitud muy grande con esta estructura. Em, pues si tenemos en conclusión, pues estos rangos que son como pedazos de datos, que son un cierto rango en el espacio de llaves, y pues estos se van a ir moviendo y replicando a lo largo de los nodos. Vamos a explicar después en la siguiente capa esta parte de la replicación, pero pues por ahora nos podemos decir que esta capa se encarga de que estos rangos estén distribuidos en los nodos y también se va a encargar de encontrarlos, ¿no? De saber qué rango pertenece a cada nodo y así sucesivamente. Bueno, la otra capa es la de replicación, como les decía.
y esta se encarga de que cada rango esté replicado 3 o más veces. Eh, pues se va a encargar también de, bueno, cada réplica de los rangos pues va a estar en un nodo diferente porque si no, no tendría caso replicarlos y pues se va a encargar de utilizar, bueno, de replicarlos y que estos datos, estas réplicas sean consistentes, ¿no? Pues se va a basar en un algoritmo de consenso, va a utilizarlo y pues va a utilizar un algoritmo que ya conocemos que es Raft. Y bueno, finalmente pues tenemos el almacenamiento, bueno, ya como tal, como les decía, cada nodo pues tiene tanto procesamiento como almacenamiento, ¿no? Entonces, cada nodo pues va a tener como motor de almacenamiento una, un almacenamiento llave valor que se llama RocksDB y pues es un almacenamiento llave valor que va a estar local para cada nodo. Ahí es donde se van a guardar ya como tal los datos. Bueno, después, hablando sobre la tolerancia a fallos y la alta disponibilidad, esto se va a lograr a través de la replicación de datos, mecanismos de recuperación automática y la colocación de datos estratégica, como ya decíamos, ¿no? ¿Y cómo se hace la replicación de la que ya mencionábamos un poco? Pues sabemos que RAPT es un algoritmo de consenso para replicación consistente, ¿no? Y bueno, las réplicas de un range o rango van a formar un grupo Raft. Ya vimos Raft, ya sabemos cómo funciona y pues sabemos que cada réplica puede ser o bien un líder o un seguidor. También vamos a explicar un poco más sobre cómo funciona ya como tal Raft en práctica en el proyecto que realizamos más adelante. Bueno, la unidad de replicación va a ser algo que se llama command, que es una secuencia de cambios de bajo nivel. Y bueno, esto sabemos que Raft pues tiene un log en cada nodo, donde primero pues el command se va a proponer, bueno, se va a agregar al log primero en cada nodo. Bueno, primero en el líder se agrega el log, ¿no? Después el líder va a mandar este command a cada réplica para que lo agreguen también a su log. Una vez que ya agregaron la mayoría de nodos a su log este command, pues el líder va a hacer commit ya como tal de esta operación y la va a aplicar, ¿no? Va a aplicar este command ya como tal en su almacenamiento llave valor local y le va a decir a los otros nodos que también lo apliquen porque, pues, que hagan commit, digamos, de este cambio, ¿no? Y pues bueno, es más o menos así como funciona Raft. Después también tenemos otro concepto importante que se llama leases, o bueno, como creo que la traducción es como arrendamiento. Entonces, estos leases son como, digamos que contratos en los que, bueno, en un grupo Raft, sabemos que un líder, pues es el que coordina las escrituras del grupo, ¿no? Como ya mencionamos un poco. Después, aparte de este líder, va a haber otro rol que se llama leaseholder. Este leaseholder es el único que va a ser capaz de servir, digamos que lecturas a un cliente que pida pues, un dato, ¿no? Si un cliente llega y le pide un dato a un nodo X que no es el leaseholder, pues el nodo X va a tener que contactar primero al leaseholder y ya él es el que va a dar la lectura y también la escritura, o sea, el leaseholder es el que tiene que proponer, es el único que puede proponer una escritura al líder o de dar una lectura al cliente que lo pida. Entonces, estos leases o contratos, bueno, arrendamientos, se van a dar por, bueno, es como tiene que haber un proceso de elección de líder, como el que hay en Raft. De hecho, se usa Raft para elegir quién va a ser el leaseholder también. Y pues bueno, una sola réplica por grupo va a ser el leaseholder, que usualmente se va a tratar que sea el mismo que el líder, pero digamos que esto puede no pasar. Y como decía, pues solo el leaseholder es el que puede proporcionar las escrituras actualizadas o proponer las escrituras al líder. Por lo que si nosotros contactamos a un nodo que no es leaseholder, pues ese nodo tendrá que contactar al leaseholder para realizar la operación que queremos. Y bueno, como les decía, pues estos contratos o arrendamientos son temporales. Para mantenerlos, un rango de usuario debe dar un latido a un rango de sistema cada 4.5 segundos para señalizar que está vivo y mantener este list. Para los de sistemas se utilizan basados en expiración y se tienen que renovar cada 9 segundos.
Si una réplica detecta que el leaseholder no está vivo, pues va a tratar de adquirir el lease. Esto es similar a lo que, o bueno, es análogo a lo que hace Raft para elegir el líder. Después, hablando sobre cambios de afiliación, tenemos mecanismos para controlar la colocación de réplicas. Tenemos manuales y automáticos. Los manuales, pues podemos configurar los atributos de algunos nodos y especificar restricciones y preferencias incluso en el esquema de una tabla para manipular dónde es que van a estar situados nuestros datos. Esto para distintos objetivos, como ya lo mencionamos, ¿no? Si queremos que sean, que todos nuestros datos, por ejemplo, para los europeos estén en Europa, pues aquí lo vamos a poder especificar. Después, los mecanismos automáticos pues son las heurísticas para equilibrar carga y utilización de los discos y que se van a distribuir las réplicas a través de dominios de fallas. Obviamente, pues si nosotros no vamos a colocar réplicas de un rango en el mismo data center, porque si ese data center pues deja de funcionar, va a dejar de funcionar. Bueno, ya no vamos a poder tener disponible todo el rango, ¿no? Porque pues todas las réplicas estaban en el mismo data center. A esto se refiere con dominios de fallas. Después, las políticas de ubicación de datos, em, pues son, sí, digamos que una forma de especificar cómo es que queremos, dónde es que queremos posicionar nuestros datos, ¿no? Em, y pues bueno, nos permiten cumplir con los requerimientos de domiciliación de datos como lo de Europa y hacer compensaciones entre el rendimiento y la tolerancia a fallos. O sea, tiene beneficios y otras contras, ¿no? Ahorita vamos a explicar cuáles son. Algunas que se soportan en esta base de datos son las siguientes. La primera es réplicas con particiones geográficas. Pues una partición es un conjunto simplemente de rangos. Después, esta política se utiliza para datos con localidad de acceso geográfico. Esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar esta política si tenemos un, pues que para datos que demuestran localidad de acceso. O sea, si nosotros estamos en México, pues, y tenemos estos datos que solo se accesan en México, pues vamos a colocar estos datos ahí, ¿no? Para que estén cerca. Em, pues estos se van a particionar por ubicación de acceso y cada partición se va a fijar a una región específica ahí dentro de esta, pues de esta, digamos que zona grande, ¿no? Como Norteamérica, digamos. Las ventajas que va a tener esto es que van a tener lecturas y escrituras intrarregionales rápidas porque pues todas las réplicas van a estar en esta misma región relativamente, en estas mismas regiones que están relativamente cerca. Pues la supervivencia, bueno, tiene un tipo de supervivencia que se llama de zona de disponibilidad. Y bueno, zona de disponibilidad puede ser como, digamos, es que es un término ambiguo, pero digamos que zona de disponibilidad sería como que tenemos, por ejemplo, dos data centers en el mismo municipio y pues esa, digamos que sería como una zona de disponibilidad, ¿no? Hay otras como, eh, después, bueno, ese es como el primer nivel, ¿no? Digamos que en el mismo municipio dos data centers. Después, en una región tenemos muchos municipios y cada uno tiene varios data centers. Eso sería como, como región, una región, ¿no? Lo que se consideraría una región. Entonces, esto soporta fallas de una zona completa de disponibilidad, es decir, como de un municipio, ¿no? Digamos que deja de funcionar los dos data centers en un municipio, pero nosotros tenemos adentro de esa misma región, pues otros, centros de datos. Pues entonces ahí, si falla uno, pues, no tendríamos ningún problema. Y bueno, pues cumple con la domiciliación de datos porque están relativamente en el mismo lugar, en la misma región, los datos aquí. La siguiente política son leaseholders con particiones geográficas. Esta consiste en anclar un leaseholder a la región donde se va a accesar los datos, ¿no? Por ejemplo, digamos que nuestro usuario está en Estados Unidos, nosotros anclamos el leaseholder, la réplica del leaseholder, la anclamos ahí a Estados Unidos, pero las otras réplicas van a estar en todo el mundo, ¿no? Este, en África o en Europa, digamos, ¿no? Lo que esto permite va a ser que vamos a poder dar lecturas rápidas dentro de la región porque pues va a estar el leaseholder ahí mismo y vamos a poder soportar fallas regionales, o sea, que falle toda la región completa. Eh,
digamos que si falla toda la región completa en la que está el leaseholder, pues solamente vamos a poder contactar a los otros nodos que están en otro continente, ¿no? Y pues no hay problema porque, si no hay problema, no hay problema porque haya fallado la región completa, ¿no? En cambio, en el caso anterior, como todos los data centers estaban en la misma región, sí, estaban en diferentes municipios, pero en la misma región, este, si falla toda la región, pues ya no hay ninguna réplica disponible, ¿no? Eso es en el caso anterior. Y bueno, el costo de esta política, pues es que va a haber escrituras entre regiones, ¿no? Eso va a ser lo caro. Después, la última se llama índices duplicados y consiste en duplicar los índices de una tabla y fijar el leaseholder de cada índice a una región específica. Esto, pues obviamente nos va a permitir lecturas locales rápidas e igual supervivencia de fallas regionales como en la anterior. Pues esto causa mayor amplificación de escritura y escrituras entre regiones más lentas. Y pues esta política es principalmente para datos que se actualizan con poca frecuencia o que no se vinculan a una región particular. Ahora vamos a hablar sobre transacciones. Bueno, pues una transacción SQL va a empezar en un nodo gateway o puerta de enlace para la conexión, que es específicamente para la conexión SQL, ¿no? Después, este va a responder al cliente y va a actuar como un coordinador de transacciones, ¿no? Que va a orquestar la transacción y la va a confirmar o abortar. Después, las aplicaciones, pues generalmente se conectan a un gateway que esté cerca para minimizar la latencia, obviamente. Y bueno, pues ahora vamos a explicar cómo funciona un poco este algoritmo de coordinación, desde la perspectiva del coordinador como del leaseholder. Primero, ¿cómo funciona en el coordinador de transacciones? Pues el coordinador primero va a recibir una serie de operaciones llave valor, ¿no? Que ya hablamos, ya sabemos de qué se trata esto. Después, pues sabemos que es una serie de operaciones que se deben de, se debe, antes de que se termine una operación, antes de ejecutar la siguiente operación, debe de terminar la anterior. Sin embargo, pues esto va a tomar tiempo, ¿no? Porque pues se tiene que replicar los datos de la operación anterior. Eh, pero sin embargo, para evitar que esto suceda y que se detenga la transacción, el coordinador va a utilizar dos optimizaciones que se llaman write pipelining y parallel commits. Estas permiten que pues, las transacciones SQL sean pues, más rápidas porque no se espera a que se haga consenso entre todas las réplicas. Entonces, pues la latencia va a ser la de una sola ronda de replicación. Write pipelining consiste en pocas palabras, en devolver un resultado sin esperar la replicación de la operación actual, ¿no? Es como ya decíamos. Bueno, aquí se muestran algunos detalles de esto, pero pues es prácticamente, ah, en palabras burdas, pues es devolver el resultado sin esperar que se replique completamente. Después tenemos parallel commits y esta consiste en que, pues cuando una transacción quiere hacer commit, obviamente debe esperar a que todas las escrituras se hayan replicado, ¿no? Antes de que pueda hacer commit. Y para resolver esto, pues nosotros consideramos una ronda, em, más bien, tenemos un estado de transacción provisional que se llama staging. Entonces, pues esto va a permitir al coordinador iniciar la replicación de este estado en paralelo con la verificación de las escrituras pendientes, así causando que solo tengamos que esperar a una ronda de consenso. Esto es pues en general, ¿no? Después, desde la perspectiva del leaseholder, pues este realiza comprobaciones y evaluaciones para garantizar que esta operación se ejecute correctamente y se mantenga la consistencia de datos. Primero, pues verifica que su propio lease sea válido y adquiere latches, que son como locks, en las claves de operación y operaciones en las que dependa, ¿no? Después, verifica que estas operaciones hayan tenido éxito y finalmente asegura que esta marca de tiempo sea posterior a cualquier lector en conflicto. Pues esto es para asegurar que la operación se haya ejecutado correctamente y que no haya otra que haya causado conflicto. Después, pues evalúa esta operación para determinar los cambios necesarios en el motor de almacenamiento. No hace los cambios todavía. Después replica las operaciones de escritura y aplica ya los cambios como tal. Y después de alcanzar el consenso y después ya libera los locks o latches y responde al coordinador.
Bueno, las garantías de atomicidad que dan las transacciones de CockroachDB, pues sabemos que las transacciones pues deben de ser atómicas y se hacen considerando las escrituras provisionales o bueno, lo de staging hasta el momento del commit. Estos valores provisionales se llaman write intents y se guardan junto con metadatos que indican que son write intents. Después, cada transacción tiene un registro de transacción que almacena pues, su estado, puede ser pendiente, provisional o staging, y confirmada o anulada. Bueno, me voy a saltar un poquito esto, pero digamos que en palabras generales, esto es, eh, bueno, lo importante es saber que CockroachDB permite que estas transacciones se hagan de forma atómica. Después, el control de concurrencia. Para este control de concurrencia entre varias transacciones que se pueden hacer a la vez, se utiliza un sistema de control de concurrencia de múltiples versiones, cuya abreviatura es MVCC, para garantizar esta serialización de transacciones. La serialización de transacciones es que nosotros podamos, o sea, bueno, que las transacciones se realicen como si fueran como si cada transacción fuera una operación individual. O sea, que nosotros podamos que el resultado final de nuestra base de datos sea como un orden, como si todas estas transacciones se hubieran llevado a cabo en un orden lineal. Eso es lo que quiere decir que podamos serializarla. Bueno, pues puede haber tres tipos: escritura y escritura, lectura y escritura, bueno, tres tipos de conflictos: escritura y lectura, lectura y escritura, y escritura y escritura. Obviamente no puede haber conflictos lectura-lectura porque no vamos a modificar, porque no estamos modificando los datos. Entonces, pues aquí está un poco de cómo se resuelven estos conflictos. Los de escritura y lectura se resuelven esperando a que finalice la transacción anterior, o ignorando la intención de escritura. Los de lectura y escritura se resuelven avanzando la marca de tiempo de compromiso de la transacción de escritura. Y los de escritura y escritura se resuelven de la misma manera que es los anteriores, pero pueden generar interbloqueos que se resuelven mediante un algoritmo de detección de interbloqueos, o bueno, deadlocks distribuido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sincronización de reloj, que pues es necesaria para esta serialización de transacciones y saber cuál fue. Digamos que es necesario el reloj para saber qué transacción fue primero y cuál después, ¿no? Como para tener una noción general del tiempo entre todos los nodos. Como decíamos, pues CRDB no depende de hardware especializado para llevar a cabo esto de sincronización de relojes. A diferencia de, por ejemplo, la base de datos, como les decía, Spanner de Google, donde ellos utilizan pues relojes especiales, por decirlo de alguna forma. Y pues en consecuencia, CockroachDB puede estar en servidores, en cualquier servidor, sea de una nube pública o privada, y pues se pueden utilizar servicios de sincronización de reloj como NTP o Amazon Time Sync Service, pero pues estos ya son como genéricos, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Lo que utiliza CockroachDB es algo que se llama relojes híbridos lógicos, y estos bueno, combinan el tiempo físico, que es como el tiempo real de nosotros como humanos, y un tiempo lógico, ¿no? Como relojes de Lamport, que pues nada más es como un contador que indica los eventos que se realizan en, sí, bueno, que indica el número de evento actual, digamos, en un programa, ¿no? Están configurados con un desplazamiento máximo permitido entre los tiempos físicos relativos de cada nodo, y pues se utilizan, como ya les decía, para rastrear la causalidad entre eventos de diferentes nodos y garantizar la monotonicidad estricta dentro y entre reinicios de un solo nodo. Esto pues es como para diferenciar qué evento fue primero en cada nodo, ¿no? Em, pues bueno, se autoestabilizan cuando hay fluctuaciones de sesgo de reloj, y pues sabemos que o bueno, para lo que los utilizamos, que es como determinar las relaciones causales entre eventos,
Pues es para asegurar las invariantes que queremos, ¿no? Como por ejemplo asegurar que las transacciones sean serializables o que los leases sean disjuntos, ¿no? O sea, como que esto quiere decir que solo un nodo sea el leaseholder o que tenga el lease para un rango. Esto es para lo que nos sirven estos relojes. Em, pues bueno, hay intervalos de incertidumbre en los que no sabemos cuál, em, cuál transacción fue primero por, como digamos, errores de precisión entre relojes. Entonces, pues no sabemos no podemos determinar el orden entre dos transacciones. Entonces, em, pues tenemos este intervalo de incertidumbre en donde no sabemos, es incierto, ¿no? Y pues lo que hacemos es que se realiza un reinicio, que se le llama reinicio de incertidumbre, para mover la marca de tiempo del commit provisional más allá de este valor incierto y ya saber que esta que estamos moviendo, pues fue después de la otra que tiene el valor como incierto, ¿no? Y pues esto garantiza que todos los valores dentro de este intervalo de incertidumbre, como decía, pues sean tratados como escrituras pasadas, garantizando que las operaciones pues se realicen en un orden consistente con el de las transacciones en tiempo real. Bueno, pues puede haber sesgo de reloj entre los relojes de cada computadora, de cada nodo, como ya hemos estudiado también en la clase, y se utilizan dos medidas de seguridad para resolver esto. El primero es que los leases de rango pues incluyen una marca de tiempo de inicio y finalización, y un leaseholder no puede servir lecturas para marcas de tiempo por encima de este intervalo de lease o escrituras para marcas de tiempo fuera del intervalo. Y bueno, el otro es que cada escritura en el registro de raft de range incluye el número de secuencia del leaseholder de range bajo el cual se propuso y luego de una replicación exitosa, este número de secuencia se compara con el lease activo. Y si no coinciden, pues se rechaza la escritura. Esto es como, pues nada más como para asegurar que no haya inconsistencia en los datos por sesgo de reloj. O sea, se comprueba que el rango de tiempo no es el que se especificó. Por ejemplo, en el caso del lease, pues tiene esta marca de tiempo de inicio y finalización. Y pues obviamente no puedes salirte de ese rango para servir una lectura, por decirlo de una forma. Y bueno, se mide la compensación de cada reloj entre cada nodo periódicamente. Y si algún nodo pues se sale de un rango del 80% en comparación con la mayoría de los otros nodos, pues se autotermina, porque pues ya está como muy sesgado. Entonces, pues debe de reiniciarse para que se vuelva como a coordinar, por decirlo de una forma. Bueno, ahora hablando ya de SQL, pues ya sabemos que utiliza la capa SQL para permitir esta interacción con la base de datos, ¿no? Se incluyen pues tablas, índices y datos del usuario y se almacenan en índices ordenados y pueden haber índices principales y secundarios e índices hash, como pues en una base de datos SQL que no es distribuida, como normalmente las conocemos. Bueno, esto es un poco de detalles sobre cómo funciona, bueno, detalles sobre esta capa de SQL y pues tiene un optimizador de consultas, como ya mencionamos, que es de estilo Cascades y bueno, pues digamos que la forma en la que optimiza las consultas es utilizando eh, pues un árbol de plan de consulta y ya ahí como que se hace coincidir, reemplazan y definen operadores. Esto tiene que ver mucho pues con la clase, por ejemplo, de compiladores y las optimizaciones que se hacen ahí. Esto no tiene mucho que ver con sistemas distribuidos, pero lo que sí tiene que ver es que hay reglas de optimización que toman en cuenta que pues, los datos están distribuidos y particionados, ¿no? En diferentes bases de datos. Em, Hay dos modos de ejecución de consultas, el modo que se llama solo gateway y el modo distribuido. El modo solo gateway, pues digamos que solo se utiliza este motor de SQL se ejecuta solamente en el gateway y en el modo distribuido, pues se ejecutan varias tareas de este motor de ejecución de SQL en varios nodos. Y bueno, esto eh, no es muy frecuente que se utilice el modo distribuido. Lo menciona en el paper.
Y bueno, hay dos motores de ejecución, un motor que es fila a fila y un motor vectorizado. Y pues además de esto, pues se pueden realizar cambios de esquema en línea. O sea, como mientras está funcionando la base de datos, se puede cambiar el esquema sin que haya como inconsistencias. Ahora finalmente pues vamos a pasar a la evaluación del sistema. Se evaluó su escalabilidad vertical y horizontal en los estudios que se realizaron y bueno, se concluyó que pues cada que aumenta, digamos que cada que agregamos más CPUs o bueno, más nodos, aumenta bueno, escala linealmente, ¿no? O sea, mientras más nodos agregamos al clúster, mejor se comporta, mejor rendimiento tiene. Y también, mientras más aumentamos el rendimiento de cada CPU, también mejora. Lo primero corresponde a la escalabilidad horizontal, es decir, agregar más nodos, y lo segundo a la vertical, es decir, como aumentar la potencia de cada nodo. También mejora, es escalable tanto vertical como horizontalmente. Eso fue lo que se concluyó. Si se aumenta el factor de replicación, es decir, cuántas réplicas vamos a mantener para cada rango, se va a ver mermado el rendimiento considerablemente. Sin embargo, pues aún así va a escalar linealmente si agregamos más nodos. Y bueno, comparándolo con Aurora, que es un producto de Amazon, mostró más capacidad de escalado y eficiencia. Después, respecto a la disponibilidad y el rendimiento multiregión, se simularon fallas de zona de disponibilidad y regiones completas para evaluar la tolerancia a fallos y el rendimiento de las políticas de ubicación de datos. Se concluyó que todas toleran fallas de zona de disponibilidad, es decir, como de un municipio, como ya lo mencionamos, pero la política de leaseholders es la única, con particiones geográficas, es tolerante a fallos en toda la región. Es la que ya habíamos, la segunda, ¿no? Que mencionamos, que pues sí soporta fallos en toda la región. O sea, si fallan todos los data centers de todos los municipios de una región, bueno, municipios es, digamos que un decir, ¿no? Obviamente esto es ambiguo, podría hasta tratarse de estados y una región podría ser un país y así, ¿no? Entonces, pues esto es, se me pasó a mencionar que esto es como, lo de municipios era como un decir, es ambiguo. Entonces, eh, se concluyó que leaseholders con particiones geográficas tienen el mayor rendimiento durante fallas en toda la región, pero tienen latencias más altas en condiciones estables. Y pues las otras políticas que no son esta, tienen latencias más bajas en condiciones estables, o sea, son más rápidas, pero ya sufren en su rendimiento si fallan, si tienen fallas regionales, porque pues hay transacciones bloqueadas o clientes tienen que cruzar los límites de la región para realizar consultas. Y bueno, hablando sobre la que ya mencionábamos de Spanner, pues, pues se concluyó que CockroachDB tiene mejor rendimiento que esta base de datos en la mayoría de pruebas, a excepción de una, donde CockroachDB no escala bien debido a alta contención. Em, o sea, que se quedan los datos en un solo lugar, digamos. Es como en palabras muy burdas. Pero después, pues CockroachDB tiene latencias más bajas para lecturas y escrituras en todos los percentiles. O sea, es prácticamente mejor. Y esto es probablemente debido a algo que se llama commit weight, que es una función de Spanner que permite que haya un mayor nivel de aislamiento en las transacciones, que se llama o bueno, serializabilidad estricta. Pues esto es como un nivel de consistencia mayor que tiene Spanner. Por eso es probablemente como el overhead de esto de commit weight, ¿no? Que sí se espera que se haga el commit de las operaciones. No se hace como aquí en CockroachDB, que es más rápido, que no esperas, que tiene el estado de staging, y pues eso es lo que provoca que sea más rápido CockroachDB probablemente. También Spanner pues necesita este hardware especializado para proporcionar como un reloj, una garantía de un reloj que es pues más preciso, digamos, de lo normal. Y pues ambos muestran escalabilidad horizontal al aumentar el tamaño del clúster.
algo de trabajo relacionado, pues son modelos de transacción distribuidos, como los que ya mencionamos, bueno, los que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Pues hay mucha investigación hecha en este rubro y también en políticas de colocación de datos distribuida. Y bueno, pues también si quieren checar algunas otras bases de datos distribuidas que son comerciales, pues está Spanner, como ya dijimos, y está Aurora de Amazon. Y bueno, ya como conclusión, pues podemos decir que CoverageDB pues es una base de datos SQL distribuida que es escalable y muy fácil de usar porque pues presenta la misma, bueno, presenta de hecho una interfaz similar a Postgres, em, y pues usa SQL, obviamente, por eso es fácil de usar. Y presenta, bueno, tiene aislamiento serializable entre transacciones sin necesidad de hardware especializado, a diferencia de, por ejemplo, Spanner, por lo que puede ser utilizada en cualquier, pues, nube, ¿no? O sea, si nosotros queremos meterla eh, en AWS, pues podemos hacerlo. Si queremos correrlo en cualquier servidor, hasta el de la facultad, pues se puede hacer sin problema. Después, pues la replicación basada en consenso es lo que nos ayuda a tener tolerancia a fallos, alta disponibilidad y pues, tener optimizaciones de rendimiento como que los datos estén cerca del usuario. Después, la partición geográfica nos permite regular, bueno, cumplir con regulaciones como la de Europa, que los datos deben de estar dentro de Europa, y mejora de rendimiento, como ya les decía, que pues podemos poner los datos cerca de los usuarios para bajar las latencias. Y finalmente, pues la capa de SQL brinda a los usuarios flexibilidad y pues la familiaridad de SQL, ¿no? Que ya pues, todos conocemos. Y bueno, eso sería todo por la parte de teoría. Ahora pues vamos a pasar un poco a ver nuestro proyecto que bueno, nos ayuda a reforzar pues el entendimiento del sistema. El proyecto que nosotros realizamos es una simulación de la capa de distribución de CockroachDB. Recordando un poco lo que hace, pues es responsable de distribuir los datos en los nodos, ¿no? Bueno, a través de los nodos, que son réplicas de ese rango en el clúster. Entonces sabemos que pues cada rango está guardado en por lo menos tres nodos en el clúster, o bueno, tiene tres réplicas por lo menos, y tiene un líder y un leaseholder, ¿no? Entonces, esta capa pues es responsable de saber, bueno, de saber encontrar qué, qué nodo es responsable de qué rango. Eh, sí, por ejemplo, si nosotros hacemos una operación en cierta llave, pues debemos de saber qué rango es el que está disponible, más bien qué rango es responsable de esa llave y luego dónde podemos encontrar ese rango de valores, ¿no? En qué nodos. Entonces, pues esto es lo que nosotros simulamos. Además de pues la capa de abajo, que es la de replicación, que se encarga de, si tú realizas una operación, pues debe de estar replicada consistentemente en todas las réplicas. Entonces, aquí también hicimos una ligera simulación de Raft también. Y pues bueno, em, lo que hacemos en pocas palabras en esta simulación es primero inicializar esta capa de distribución, donde creamos el número especificado de nodos y utilizamos un número fijo de rangos, también de tamaño fijo. Obviamente en la implementación real, pues los rangos son dinámicos, o sea, crecen y se dividen o se hacen chiquitos y se combinan. Entonces, pues también le asignamos a cada rango su líder, su leaseholder y las otras réplicas. Después, pues hacemos operaciones CRUD en esta capa de distribución que, pues recordemos, su interfaz es un almacenamiento llave-valor monolítico. Y cuando lo hacemos, ahí es donde vemos el funcionamiento ya como tal de esta capa de distribución, ¿no? Pues lo primero que se hace es que se contacta a cualquier nodo aleatorio y se le envía un comando, que es recordemos que es la unidad mínima de replicación. Entonces, un comando, pues nada más va a tener como la operación que se va a realizar, sea como una inserción, una actualización, etcétera. Entonces, escogemos un nodo aleatorio, le enviamos este comando y una vez que llegue este comando al nodo,
Pues este nodo va a buscar en una tabla de descriptores de rango el rango por el rango que es responsable de esa llave, ¿no? Específica. Una vez que ya encuentra el descriptor de rango, pues ahí en este descriptor de rango va a encontrar quién es el líder, quién es el leaseholder y cuáles son las réplicas. Por lo tanto, pues lo que tiene que hacer es contactar al leaseholder, porque pues el leaseholder es el único que puede hacerlo, proponerle la operación al líder, ¿no? Una vez que ya le enviamos la operación al leaseholder, el leaseholder se la va a mandar a su vez al líder, y el líder es el que se va a encargar ya como tal de hacer la operación. Aquí en el líder es donde se usa, bueno, se implementa prácticamente toda la lógica de la capa de abajo, que es la de replicación, que es se va a encargar de utilizar una simulación que hicimos de Raft para replicar primero utilizando el log, la operación, el comando, y después va a hacer commit de esta operación en todos los nodos igual. Entonces ya una vez que se hace esto y que se replicó la operación en todos los nodos, pues ya devuelve el resultado al leaseholder. Luego el leaseholder pues lo devuelve al nodo que solicitó originalmente el resultado, y luego el nodo original que solicitó el resultado pues se lo devuelve al cliente, que aquí pues está representado por la capa, que diga, por la clase distribution layer. Entonces, pues es más o menos, demuestra más o menos cómo funciona todo este mecanismo de realizar una operación de llave-valor. Eh, y pues bueno, lo que hacemos nosotros es pues imprimir todo lo que el estado de, de las operaciones. Aquí primero imprimimos todos los descriptores de rango que se tienen con sus datos. Después ya cada operación pues muestra todos los pasos que se llevaron a cabo. Realizó inserción de este par, después pues se muestran todos los pasos, ¿no? O sea, cuando recibe el comando un nodo que no es el leaseholder, después cuando se lo envía al leaseholder y lo recibe, después que el leaseholder se lo manda al líder, este, y bueno, ya una vez que se lo manda al líder, pues ya se empiezan a hacer el push del comando a los logs, primero del líder y luego de los demás réplicas. Y después ya una vez que se hizo push al log, ya se hace el commit, o sea, ya se aplica la operación como tal. Y bueno, ese es más o menos la parte correspondiente a la capa de replicación, pero la última capa, que es la de almacenamiento, pues está representada por, bueno, recordamos que se usa RocksDB, que es como un hash map gigante, por decirlo de alguna forma, y pues aquí utilizamos igual un map de C++ para representar esto. Obviamente no es real porque es una simulación, pero pues creo que cumple con el cometido. Y pues bueno, esto es más o menos lo que nosotros hicimos de proyecto, que es esta simulación, y pues tiene varios componentes. Les recomiendo que pues vayan a leer aquí detalladamente qué es lo que hace, y pues también le den una leída al código. Ahí viene explicado también más o menos pues qué es lo que hace cada parte, porque sí hay muchos detalles, detallitos así que es importante pues comprender para que se pueda pues entender bien el sistema. Y bueno, pues yo también como conclusión puedo decir que me costó mucho trabajo hacer esto porque digamos que los detalles que vienen en el paper no son o bueno, la implementación no es muy detallada que digamos. Entonces pues tuve ahí que deducir varias cosas que probablemente no sean correctas, o bueno, no sé si así se haga. Pero sí, yo creo que CockroachDB es un sistema pues súper complejo y que pues muy interesante, o sea, como que aplica todos los conceptos de sistemas distribuidos que hemos visto, y pues me parece muy interesante. Y bueno, eso sería todo. Pues muchas gracias.